Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Din Correa. En lo que me corresponde, en el tema de desarrollar de la ineficacia del negocio jurídico, el subtema del concepto de conversión del negocio jurídico, eh, quiero hacerlo de una manera muy dinámica, no apegado a la lectura, porque tengo que hacer de la lectura una comprensión de ella la misma. Tengo que hacer una abstracción de esa lectura de lo que es la conversión jurídica en el negocio jurídico. La conversión del negocio jurídico. Entendiendo la conversión como algo nuevo, la conversión como lo que implica una mudanza, la conversión como un cambio, la conversión como un recambio de las cosas, o un desbarajuste, por así decirlo, de la parte inicial para tratar entonces de amoldarlo a la parte actual. Esencialmente la conversión es el cambio de un negocio por otro. Valet de Goytisolo define la conversión como aquel fenómeno jurídico gracias al cual un acto, un negocio o un documento sustancial o formalmente nulo en su especie o tipo resulta válido como acto, negocio o forma de especie o tipo distinto. José Luis de los Mozos expresa que podemos decir que la causalidad de la conversión radica en la nulidad del negocio jurídico, siendo la finalidad la protección de la voluntad de las partes de todo aquello que pueda ser salvado de la nulidad del negocio por ella realizado, en contra del principio quod nullum est nullum obtrudis effectum, ya que seguirla al pie de la letra sería olvidar la propia función social realizada por las relaciones jurídicas. No en vano había dicho Mandresa que la conversión es un instrumento técnico al servicio de la equidad. Hasta ahí vamos bien. Una recomendación para todos. Es bueno conocer el negocio jurídico que se va a realizar. Las partes tienen que ponerse de acuerdos, que son acuerdos entre voluntades, y ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y conocer sustancialmente, conocer desde lo profundo del negocio que se va a realizar, para evitar precisamente traumatismos en la dinámica del ejercicio del negocio. Los pactos producen, o sea, los negocios, producen efectos jurídicos. Conocer la norma que regulan al negocio jurídico. Conocer la parte sustancial, la parte intrínseca del negocio. Hacer una abstracción de ese negocio desde nuestra mente y de nuestro propio intelecto. ¿Qué fines persigue el negocio que se va a realizar? Si bien es cierto que el derecho privado lo regula precisamente el derecho comercial, ¿cierto? Entonces hay que conocerlo a fondo sobre el tema a tratar referente a los actos, a los negocios jurídicos que se van a realizar. No podemos ir nosotros de manera vaga, enfrentarnos al otro, cuando el otro también tiene unos intereses, independientemente de que el negocio pueda o no contener algo que tenga que ver, por así decirlo, de una parte social o qué sé yo. Pero siempre en los negocios predomina es qué gano yo, cómo voy yo ahí. Ese es el negocio. En el negocio siempre hay una premisa. ¿Qué vamos a ganar? ¿Cuál es la utilidad que va a quedar?
¿Cómo va a ser el reparto del mismo? Toda esa serie de preguntas tenemos que hacérnoslas antes de ejecutar un negocio jurídico. La conversión consiste en que un negocio nulo se convierte en otro negocio de tipo distinto al iniciado. Pero no ese otro no tiene que ir en detrimento del negocio iniciado. O sea, la parte sustancial tiene que conservarse. No puede haber dentro del negocio ventajas, porque deben haber unos equilibrios, y esos equilibrios o esas utilidades, por así decirlo, deben conservarse dentro del negocio. Si bien es para ajustarlo, ¿verdad? Pero no para ir en detrimento del propio negocio iniciado. Esa corrección de calificación jurídica del negocio, es decir, estimarlo como negocio de tipo distinto de aquel que fue realmente celebrado. En un artículo publicado en la revista del Rosario, expusimos al respecto, dice textualmente la lectura, abro comillas: en el análisis de la conversión hay discrepancias en la doctrina. Hay varias tesis al respecto. La tesis subjetiva o voluntarista sostiene que el fundamento de la conversión reside en la voluntad, ya sea considerada en abstracto o en concreto. Esta tesis es inexacta. En realidad, si las partes hubiesen conocido expresamente la nulidad, recalco esa partecita que es importante en la lectura, si las partes hubiesen conocido expresamente la nulidad, habrían tratado de evitarla y no se hubieran orientado hacia otro negocio. Hombre, para que haya una satisfacción de las partes, para que haya una confianza legítima, los pactos, los negocios tienen que hacerse, si bien bajo unos principios de voluntades, pero debe haber un equilibrio dentro de la misma, dentro de esa misma dinámica, o antes de entrar ya al ejercicio, como dice uno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos colorados antes del negocio. Esto me llega a pensar que lo que hace el hombre son cosas con sentidos, mas no cosas reales. La fuerza de la convicción, la inteligencia, es la facultad que tiene todo ser humano. Pero si nosotros, como futuros abogados, vamos a brindar asesorías de diferentes aspectos, el negocio jurídico tenemos que conocerlo al dedillo, desmenuzarlo, para que después no nos vayamos a atragantar con una espina acá. Un ejemplo: si yo voy a comprar una casa, ¿qué tengo que hacer? Investigar si esa casa está saneada. ¿Cuántas personas o posibles tenedores o dueños del bien inmueble tienen incidencia en la misma? Investigar, puede ser en instrumentos públicos, ¿verdad? ¿Cómo está ese bien? ¿Cómo está ese predio? O sea, hacer una investigación total y exhaustiva para después no vaya a repercutir de una manera negativa a mis intereses. Porque prima la familia como primer medio de convivencia. Las relaciones tienen que ser recíprocas, tienen que ser de una manera exhaustiva el negocio a tratar, para que no vaya a haber después problemas y en la dinámica del mismo ejercicio. También suele sostenerse que el fundamento de la conversión reside
en el principio de la conservación del negocio jurídico. El principio, o sea, la génesis, el principio por la cual se va a dar el negocio. Entiéndanme, por favor, y disculpen de pronto que haga una serie de ademanes, pero he tratado de que me comprendan, además de con la palabra, también con los gestos, que es una manera también de comunicación verbal. O sea, el contenido, la parte sustancial del negocio. ¿Qué se pretende alcanzar con ese negocio? ¿Cuáles son las posibles utilidades? ¿Dónde las partes puedan tener un equilibrio de lo pactado? ¿Entendido? Entonces, no solamente es leerme toda esta serie de, ¿verdad?, de lo que está plasmado aquí, sino hacer una abstracción de esa lectura para ponerla dentro de un contexto donde nos podamos entender. Esto es una herramienta solamente, ¿verdad? No voy a ponerme a leer tal textualmente lo que dice ahí, sino la comprensión de la misma. O sea, a mí me dice que la conversión tiene que conservarse, y eso lo resalto. La parte sustancial del negocio no puede ir en detrimento del negocio inicial, ¿cierto? Que haya que hacer una serie de correcciones, vaya, está bien, pero sin perder de vista, ¿verdad?, el equilibrio, la balanza de las posibles utilidades. Entonces, la conversión en derecho romano y en la doctrina que existió en derecho romano la confirmatio Donatio, admitida en la famosa oratio de Antonio y Severo en el Codex, la cual supuesta la prohibición de las donaciones entre esposos. Admitía su confirmación si el donante moría en vida del donatario sin haberla revocado. Rodríguez Ventura y José Luis de los Mozos citan los siguientes casos de conversión en derecho romano. Aquí hay una serie de literales de la A hasta la G, pero esta lectura está escrita en italiano, o sea, o en romano, italiano, porque los romanos hablan en italiano. Dice que acceptilatio nulla, o sea, ese debe ser, ahí debe decir es aceptación nula, que puede valer como pactum de no pretendum con un alcance constitutivo. O sea, entre las partes hacen unos pactos, ¿verdad? Y de pronto en el camino puede haber nulidad del mismo acto. O sea, la nulidad la hace, se puede dar de donde nace. Puede haber una nulidad y que de ella misma se exprese, ¿cierto?, la reposición, por así decirlo. Porque ya al principio de apelación, la apelación, sería en otra instancia. O sea, la reposición debe ser de donde nace el acto, ¿cierto? Por así decirlo, el acto administrativo. Bueno, en el parágrafo 140 del BGB y el artículo 1424, parágrafo segundo del Código Italiano, la aplicación de la conversión con carácter general en las normas del Código Alemán y del Código Italiano se establece que el negocio nulo puede producir los efectos de otro distinto del que contenga sus requisitos de forma y sustancia, siempre que en este se cumpla el fin perseguido por las partes, a no ser que éstas hubieran conocido su nulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en los negocios debe haber claridad, en los negocios debe haber transparencia, que las partes conozcan qué ley regula lo que se va a hacer, cuáles son las repercusiones de la misma. En fin, hacer un análisis exhaustivo antes de que posiblemente ya cuando el negocio se vaya a ejecutar o ya ejecutado inclusive, es cuando entonces las personas vengan a pensar y decir la palabra común: me clavaron. Entonces, para no decir esas palabras del común de la gente, lo mejor es conocer entre las partes lo que se va a pactar el negocio jurídico referente a la conversión
de la Biblia. Espero que esta lectura a través de esta plataforma virtual haya sido pues sustancialmente muy importante para la vida de ustedes, y nuestro grupo pues pedirles disculpas por no estar de manera presencial, pero yo podría utilizar esta herramienta de manera virtual para de alguna u otra manera llevarles este mensaje en lo que me corresponde. Gracias y que tengan buenas noches.